En esta oportunidad se presentarán los avances del desarrollo del proyecto Zafranal, un proyecto que apunta a producir concentrados de cobre con créditos de oro y que se ubica en una zona semidesértica entre los distritos de Huancarqui y Utah, en las provincias de Castillo y Recording in Cayena, progress. región Arequipa. Actualmente todavía no está operando, sino que se encuentra en la etapa de evaluación de su estudio de impacto ambiental detallado. Para conocer mayor detalles de este proyecto nos acompaña como expositor el ingeniero Mario Baeza, gerente general de la compañía minera Zafranal. Asimismo, tendremos un panel con destacados invitados que aportarán sus comentarios al diálogo en torno al proyecto Zafranal y los avances de su desarrollo en la región Arequipa. Para ello estarán presentes el ingeniero Seti Gavilán, líder de operaciones y joint venture en Glencore, el señor Jorge Turpo, editor regional de RPP Arequipa, y Mónica Belling, directora de la revista Proactivo. Antes de continuar, realizaremos una mención especial a aquellas empresas que respaldan esta edición del Jueves Minero. Son Komatsu Mitsui, Maquinaria del Perú, International Wheel, Cerro Verde, Fames Explosivos, Hadley Perú, Ferreiros, Compañía Minera Poderosa, a los cuales agradecemos su rol como auspiciador de estos eventos. Bien, es el momento de dar inicio a la exposición de esta noche, para lo cual le doy pase al ingeniero Mario Baeza, gerente general de Compañía Minera Zafranal. Adelante, Mario, por favor. Voy a ver si encuentro los lentes que ya no, casi no veo. Creo que ya los perdí una vez más. Bien. Buenas noches a la audiencia presente, incluyendo a quienes se conectan a través de las redes sociales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Este distinguido panel que hoy me acompaña. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, representado por su gerente general, Carlos Díez Canseco, por la gentil invitación, la cual nos permite compartir los avances de nuestro proyecto minero Zafranal. Antes de iniciar mi presentación, quiero expresar a nombre de Compañía Minera Zafranal nuestra solidaridad y pesar con las personas de distintas partes del país, especialmente la costa norte y centro del Perú, que se han visto afectadas por el paso del ciclón Yaku, perdiendo incluso a seres queridos. Me gustaría aprovechar también para contarles que Zafranal fue parte de la delegación peruana que participó y representó al Perú en el PIDAC 2023 en Toronto. Organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Perú, integramos el panel denominado ¿Por qué seguir invirtiendo en el Perú? Y aprovecho para saludar la presencia en el PIDAC 2023 de distintas autoridades del más alto nivel, como el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Minería, el ministro de Economía y Finanzas del Perú, y el presidente del Banco de la Reserva, gobernadores y vicegobernadores que participaron en el evento en Canadá para promover la inversión en el Perú. Y de esta manera, ¿cierto?, demostrar el interés que tiene el país y la consideración del sector de la minería como un sector preponderante en el desarrollo económico del país. Muchas gracias. Dicho esto, me gustaría iniciar con la presentación. Voy ya. Bien. Como siempre tenemos un disclaimer, que no tienen que leerlo, pero lógicamente esto indica que la información que van a ver acá, ¿cierto? Hay información
no confidencial, pero son estimaciones, son valores que podrían variar, sin embargo es bueno que lo sepan. Me gustaría contarles quiénes somos, ¿ah? Acerca de nosotros. Compañía Minera Safranal es la operadora del proyecto Safranal. Nuestros accionistas principales son Tech Resources Limited en un 80% y Mitsubishi Metals Corporation en un 20%. Somos una empresa, ¿cierto?, que propone desarrollar el proyecto Safranal sentada en valores de identidad cultural, respeto, seguridad, integridad y sostenibilidad. Para contarles un poco más de quiénes somos nosotros, en la lámina que están viendo ahí ustedes pueden ver el equipo principal de Compañía Minera Safranal. No soy solamente yo soy cierto el que aglutina a este equipo gerencial. Y me gustaría contarles que además de esto, digamos, y lo pueden ver ahí en la fotografía, somos una compañía bastante diversa en términos de género. Estoy muy orgulloso de decirles que casi el 50% de mi equipo de gerentes, ¿cierto? Son mujeres, ¿ah? Y son personas que participan en la toma de decisiones día a día. También quiero contarles que, como pueden ver en este gráfico, también la diversidad en términos de edades es bastante importante. Tenemos, ¿cierto? Entre 19 y 25, 26 a 30, 31 a 35, y ustedes pueden ver, digamos, que el abanico, ¿cierto? Es bastante interesante y eso nos ha permitido capturar ideas, ¿cierto?, de diferente naturaleza, con diferentes enfoques y nos ha permitido seguir avanzando en el proyecto. Es importante que lo sepan porque en definitiva es un desafío hoy, especialmente en la industria minera, seguir incorporando mujeres, ¿cierto?, en la faena, en el área de administración y también en el área de toma de decisiones, ¿no? Es algo que quiero comentarlo porque no es algo solamente que debiéramos estar hablando, ¿cierto?, en los diferentes eventos que se organizan en función de promover esto. La verdad que este es el lugar correcto de hacerlo. Aquí estamos los mineros, los que trabajamos en proyectos, y es bueno que lo sepamos, digamos. Nosotros hemos sido muy exitosos y estoy muy orgulloso de la forma en que hemos ido avanzando producto de esta mezcla. Eh, Les comenté que el accionista principal es TEC. Quiero también comentarles que TEC tiene más de 40 años, o casi 40 años, perdón, operando en el Perú. Durante estos 40 años la compañía, ¿cierto?, ha participado en diferentes empresas y hoy día, ¿cierto?, somos accionistas dentro de Antamina. Es importante, esto lo mostré yo en el PIDAC, ¿cierto?, un poco para destacar que la compañía ha invertido en el país por casi 40 años. Durante estos 40 años, los accionistas han visto retornos, ¿cierto? Las comunidades cerca de las cuales trabajamos, ¿cierto? Han visto beneficios, han habido oportunidades de empleo y desarrollo. Producto también de esta actividad, principalmente de TEC en el país, ¿cierto? Hemos dado con el proyecto Safranal, el cual empezamos a desarrollar desde 2004. El proyecto, como bien se mencionó, se encuentra ubicado en el sur de Perú, eh, en esta área, ¿cierto?, entre las provincias de Castilla y Caylloma. Es un proyecto que se propone tener una vida útil de operación de 19 años. Nosotros vamos a operar esto en dos tajos, el Tajo Safranal y el Tajo Victoria, contemplamos extraer alrededor de 440 millones de toneladas de sulfuro, ¿no? El proyecto en sí va a explotar sulfuro de cobre que tienen un contenido de oro. La ubicación del proyecto es bastante importante. El proyecto, ¿cierto?, se encuentra por lo menos a 20 kilómetros del área poblada más cercana. Nuestras áreas de influencia eh, las pueden ver ahí, ¿cierto? Tenemos Utah, estamos a 26 kilómetros de Utah, Huancarqui, Corire, a 29 kilómetros, Anexo Pedregal y Majes Pedregal. No estamos ubicados, ¿cierto?, en zonas de amortiguamiento ni áreas de conservación regional. No estamos ubicados, ¿cierto?, en áreas de cultivo. Estamos ubicados en una zona semidesértica,
una elevación entre los 1.400 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estas distancias son distancias en línea recta, sin embargo, la distancia o el tiempo de recorrido de cada una de estas áreas al área del proyecto son por lo menos 2 horas en vehículo. Un poquito para compartir con ustedes de qué estamos hablando en términos de producción. El proyecto en sus 19 años pensamos que durante los primeros 5 años vamos a tener una recuperación de alrededor de 128.000 toneladas de cobre del año 1 al año 5 y después, ¿cierto? Aproximadamente 101 kilotoneladas, ¿cierto? A los primeros 10 años y durante la vida de la mina van a ser un promedio de 76. Aquí pueden ver ustedes dónde se ubica el proyecto, ¿cierto? En función de las otras operaciones mineras, ¿cierto? Cerro Verde, lo pueden ver ahí, Tía María, Cuajones, Quellaveco está en esta área y Zafranal está por acá. De esta manera nosotros estamos un poco alejados de este centro de minería y también respecto de ¿cierto? Las áreas que están ubicadas, los proyectos Las Bambas, Constancia y Tintaya. Nosotros estamos aquí. Un poco para contarles de la historia del proyecto, les comenté que esto empezó en 2004 con el descubrimiento de Zafranal. Luego de esto fuimos a través de los procesos, ¿cierto?, de exploración, se desarrolló el estudio de prefactibilidad y continuamos con el estudio de factibilidad que se concretó finalmente en el año 2019, en paralelo con el estudio de impacto ambiental que tomó varios años desarrollarlo, el cual hoy día se encuentra en proceso de evaluación y esperamos que esto debiera ya ser aprobado en las próximas semanas, digamos. Estamos esperando que esto fuera aprobado ya durante el mes de marzo, pero creemos que debería ir no más allá de abril. Con esto nosotros esperamos entonces entrar en un proceso de construcción que tiene una duración aproximada de 3 años y de ahí ir a 19 años de operación y 8 años de etapa de cierre y poscierre, lo cual, ¿cierto?, nos da entonces de 30 años desde iniciada la construcción. En la foto ustedes pueden ver el área del campamento de exploración Zafranal, así es como se ve hoy, ¿cierto? Y esa es el área donde nos encontramos. Un poco para dar una visión, ¿cierto?, más amplia del proyecto. El proyecto cuenta con 3 componentes que identificamos nosotros y que también están identificados en nuestro estudio de impacto ambiental. Es primero que nada la línea, ¿cierto?, de energía, que es una línea de alrededor de 95 kilómetros, de 220 kV, que va desde la estación Yarabamba hasta el área del proyecto, que es la otra área en cuestión. Entonces tenemos el área de energía, el área de mina, y después de eso tenemos una tercera área que es el área del camino de acceso principal y también la línea de suministro de agua. Importante destacar, ¿cierto?, que aquí tenemos el área de Majes Pedregal. Esta es la población que se encuentra desde este punto más cercano al área de la mina a 22 kilómetros. Y el camino de acceso, este no existe, es lo que está proyectado, el camino, ¿cierto?, se va a construir desde el área de la mina y va a empalmar después de alrededor de 65 kilómetros con la ruta R105, que es la que va a Aplao. Acá, desde acá, ¿cierto? Vamos a ir por la carretera panamericana, camino hacia la costa, hacia el puerto de Matarani, en donde vamos a embarcar el concentrado. Este camino es proyectado y esperamos, lógicamente, construirlo una vez que esté aprobada, ¿cierto?, el inicio de las obras de construcción. Me parece que tenemos un video, quiero mostrarle ahora lo último que hemos producido, que es una mezcla de realidad aumentada y realidad virtual. A eso lo producimos in-house y pueden ustedes tener una mejor idea de la ubicación y de cómo se ve el proyecto en realidad. Porque lo que se ve acá es topografía real, ¿cierto? No es modelo, es topografía real, es cómo se ve. Entonces, este es el camino de acceso principal que tenemos proyectado que les acabo de mostrar. Esta es la línea, ¿cierto?, de transmisión eléctrica que viene desde Yarabamba hasta el área del proyecto, hasta la planta. Y tenemos un área de manejo de relaves, ¿cierto?, que va a estar ubicada ahí. Esto está a 27 kilómetros más o menos de
anexo Pedregal. El área de la mina, ¿cierto? Con sus diferentes componentes, depósito de desmonte, depósito de acopio de mediana y baja ley. Este es el área de la mina principalmente aquí ustedes pueden ver el pit o el Tajo Safranal y más pequeñito ahí al lado del Tajo Victoria. En el Tajo Safranal va a estar ubicada, es cierto, el chancador primario, la chancadora primaria que va a reducir la roca de aproximadamente 1 metro hasta cerca de 9 milímetros de espesor, de diámetro, perdón. Entonces, toda la instalación, ¿cierto? Área de camiones y toda la instalación relacionada con la operación de la mina está ubicada acá. Ustedes pueden ver entonces que ahí están los dos tajos de la mina, el área de manejo relave está abajo, que está acá, y cierto, la planta concentradora que está bastante cerca. Todo está bien comprimido en general, está muy cerca el área de los tajos, la planta concentradora, el área de manejo de relave. El material va a pasar desde el tajo principal a la planta concentradora a través de un túnel de 3,5 kilómetros. Aquí pueden ver nuevamente el camino que viene, ¿cierto?, desde la mina hasta el empalme de la Panamericana que les comenté, y desde acá, ¿cierto?, también va la línea de agua que va a suministrar agua que viene de los pozos que vamos a ver ahora acá, son estas líneas verdes. Aquí está el área de pozos que van a bombear agua desde el área, ¿cierto?, de Majes Pedregal hacia la mina, y una línea de aproximadamente 65 kilómetros de longitud. Un poco rápido el video, pero la verdad que en definitiva es una primicia, en definitiva esta realidad aumentada, digamos, es primera vez que la ponemos ahí en la pantalla y además mezclado un poco con el modelo, ¿cierto?, de ingeniería. Les comenté algunas características del proyecto. Este el Tajo Safranal, ¿cierto?, que tiene aproximadamente, o va a tener aproximadamente 200 hectáreas de extensión, y muy cerca de Safranal está el Tajo Victoria, que va a empezar a operar en el año número 15. Este es un tajo más pequeño, estamos hablando de 26 hectáreas. En el área de la mina también, lógicamente, que vamos a tener todas las instalaciones para la operación, los camiones, el track shop famoso, el chancador primario, que les comenté un poquito, digamos, cuál era el tamaño o lo que iba a producir. El túnel, ¿cierto? 3,5 kilómetros va a transportar entonces el mineral desde el tajo principal Safranal eh, a través de una faja transportadora hasta la planta concentradora. Este túnel también, la correa, ¿cierto? Es una correa que va a generar 3,2 megawatts también de energía, que es parte del diseño innovador que hicimos para el proyecto. La planta concentradora, ¿cierto?, va a producir y tiene una capacidad máxima de 80.000 toneladas por día. Sin embargo, en promedio, el throughput para el proyecto y con el cual se diseñó la factibilidad es de alrededor de 64.000 toneladas día. El depósito de relave está muy cerca de la concentradora, como lo mostré anteriormente. Este depósito, ¿cierto?, va a tener aproximadamente 580 hectáreas. Se encuentra el área de manejo de relave aproximadamente a 27, casi 30 kilómetros de anexo Pedregal, que es el pueblo o el área poblada más cercana. O sea, 27 kilómetros es bastante lejos, estamos bastante alejados, es un lugar que es bien remoto el proyecto, en definitiva, y eso es una de sus características principales, digamos, estamos lejos de centros poblados. El agua, les voy a comentar más adelante, dentro del área de la planta también vamos a tener el campamento de construcción. Durante la construcción vamos a generar alrededor de 3.000 empleos directos y cerca de 1.000 empleos indirectos. Bueno, toda esa gente de construcción va a estar instalada en el campamento de construcción del proyecto. La línea de transmisión, les comenté, ¿cierto?, que viene desde Yarabamba y tiene 95 kilómetros. Importante es hablar un poquito del agua, ¿cierto? El agua va a ser bombeada de una batería de pozo que va a estar ubicada en el área de Majes Pedregal, en esta área que está ahí. ¿Cierto? Es un agua que es un agua no apta para consumo agropecuario ni humano. Es una agua que se estudió, fue parte de la alternativa, ¿cierto? Esa agua está ubicada alrededor de 100 metros de profundidad. Hay un bolsón de agua salobre que tiene alrededor de 1.500 millones de metros cúbicos que está ahí.
y es el agua que pretendemos bombear hacia el proyecto para la operación. Es importante destacar que ese acuífero se está recargando a razón de 3.000 litros por segundo, y esto es producto, ¿cierto?, de la irrigación que se ha producido en los últimos 40 años en la zona. Nosotros en toda la vida útil de la mina o en toda la vida del proyecto nos vamos a ocupar más del 10% de ese acuífero también, del volumen. Y digo esto ¿por qué? Porque también ese acuífero está causando algunos problemas, ¿cierto? Y supuestamente al cabo de los años vamos a tener algunos problemas de inundaciones. El bombeo de Zafranal no va a solucionar ese problema. Eh, bueno, es importante también destacar, siempre se dice que Zafranal está en cabecera de cuenca. No, Zafranal no está en cabecera de cuenca y vamos a ocupar esa agua. Eh, este gráfico diagrama le muestra un poquito el balance, ¿cierto? De dónde y cómo es que vamos a bombear el agua. Nosotros vamos a bombear en promedio durante la vida del proyecto 285 litros por segundo. Y bueno, eso se sigue recargando y sigue aumentando, así que eso es una de las cosas buenas del proyecto. O sea, uno, ¿cierto? Esta agua no se ocupa. Además de eso, ¿cierto? Está causando algunos problemas y va a causar algunos problemas en el futuro de inundaciones que no vamos a solucionar con el bombeo, pero es agua que hoy día por la cual no estamos compitiendo con nadie. Dos, ¿cierto? El acceso al proyecto pasa fuera o muy alejado de cualquier centro poblado. Estamos ubicados en una zona semidesértica y la verdad que no interferimos con la actividad agrícola de nadie. Entonces, realmente el proyecto tiene bastantes características positivas. Hablarles un poco del estudio de impacto ambiental. Ya les comenté, el estudio de impacto ambiental está en proceso de evaluación. Esperamos muy pronto tener noticias respecto de la aprobación de este. Lo que ven ahí, ¿cierto?, es la foto del equipo de Zafranal y el equipo virtual cuando se realizó la audiencia pública el 26 de marzo, si no me equivoco, del año pasado. Fue un tremendo evento, fue una audiencia pública que duró todo el día, fue muy exitosa, la verdad que recibimos muchas preguntas, muchas llamadas, y entendimos que nuestro proyecto no tiene, o tiene un nivel de aceptación, que no tiene, ¿cierto?, una gran oposición, y el proyecto es un proyecto bastante aceptado. Eso nos dio muchísimo más ánimo para continuar y ahí está el equipo. Me faltó contarles que el equipo de Zafranal, creo que somos 4 los que no somos peruanos. O sea, este proyecto ha sido desarrollado exclusivamente por peruanos. La ingeniería se ha hecho en Perú y esperamos continuar con la ingeniería de detalle acá y también, digamos, de la misma manera. O sea, es importante que ustedes lo sepan porque las cosas para que funcionen necesitan corazón, ¿ah? Y eso no se compra, ¿cierto? Y la gente que trabaja con nosotros creen en su proyecto, creemos que este proyecto es un proyecto bueno para el país. eh, Tenemos de todas las edades, los chicos, los jóvenes, los más adultos también creen y eso hace que las cosas pasen, ¿ah? Y que uno pueda avanzar, aunque haya pandemia, aunque hayan una serie de efectos en contra, si hay corazón las cosas suceden. Y me acordé de comentarle eso porque ese es el equipo que está ahí. Es un proyecto que está hecho, yo diría, 99% por peruanos. Ya le he contado casi todo el estudio de impacto ambiental, por supuesto no he visto las láminas, pero en definitiva estamos ahí, esperamos que esto, cierto, ya se apruebe. Respecto de qué estamos haciendo en términos de desarrollo social, este es un proyecto, ¿cierto? No somos una operación, estamos trabajando para hacerlo, sin embargo, llevamos bastantes años trabajando con las áreas de influencia y con las comunidades donde nos vamos a mover, y en función de 4 pilares fundamentales, ¿cierto? Salud, educación, infraestructura básica y principalmente fortalecimiento de las capacidades. Creemos nosotros fehacientemente, ¿cierto?, que es muy importante, ¿cierto?, que nuestra compañía y las compañías mineras trabajen en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades cercanas donde trabajan. ¿Por qué? Porque en definitiva este proyecto tiene una duración de 19 años, después de eso se va a terminar. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de dejar algo, ¿cierto?, que termine siendo un pueblo fantasma. Entonces, la idea es que
Ojalá la gente diga que bueno fue cuando estuvo Safranal, ¿ah? Y para eso hay que trabajar, ¿cierto?, en seguir potenciando la agricultura. Hay mucho trabajo en términos de la producción del camarón, hay que seguir potenciando eso, potenciar la exportación, que la gente, además de participar de la construcción de un proyecto como este y tal vez un poco en la operación, también ganen en términos de desarrollar capacidades que les permitan seguir desarrollando la economía en el futuro. Eh, Respecto del impacto económico del proyecto en la región de Arequipa, es importante destacar que la inversión del proyecto, de acuerdo a la estimación que realizó la consultora Macroconsult, eh, basada en la inversión que se estimó en el estudio de factibilidad del 2019 de 1.263 millones de dólares, va a generar, cierto, probablemente se estima, cierto, un impacto positivo en el Producto Interno Bruto de la región de Arequipa que podría ir entre un 1,4 y un 4,8% de aumento del PIB de la región durante la etapa de construcción. Durante la etapa de operación, la estimación es que podría ir entre un 2,9, ¿cierto?, a un 6,6% en el rango alto durante la etapa de operación. La inversión, ¿cierto?, en Safranal y los 19 años de operación, se estima que, ¿cierto?, vamos a generar una estimado de más de 1.500 millones de dólares, ¿cierto?, en ingresos fiscales, de los cuales hay alrededor de 490 millones que van a ir a canon minero y alrededor de 150 millones de dólares que corresponderían a las regalías mineras que generaría el proyecto durante los 19 años de operación. Ese es el impacto económico directo o la estimación, ¿cierto?, del impacto económico que el proyecto generaría para la región de Arequipa. Indiscutiblemente, ¿cierto? Bueno, y ahí está, ¿cierto?, cómo se distribuiría, ¿cierto?, los cánones y las regalías a los diferentes niveles, que es la estimación que existe hoy día realizada por Macroconsulta. Indiscutiblemente que un proyecto de esta naturaleza va a contribuir fuertemente a la recuperación económica de Arequipa después de la pandemia del coronavirus, después de todos los elementos climáticos que hemos tenido, etcétera. Entonces, creemos que y estamos convencidos de que este proyecto, sin lugar a dudas, va a significar un gran impacto positivo en la región. Además, creemos que es el proyecto que realmente se puede desarrollar y ejecutar durante los próximos años en el país, el proyecto minero. Eh, Algunas reseñas de las estimaciones, ¿cierto?, de impacto en términos de mano de obra durante la construcción del proyecto. Se van a generar alrededor de 4.000 empleos, ¿cierto?, entre directos e indirectos. Y durante la operación estamos hablando, ¿cierto?, de, bueno, esos son estimaciones, 834 empleos directos durante la operación del proyecto por 19 años y alrededor de 471 eh, puestos de trabajo indirectos. Además de, ¿cierto?, una estimación que hay de compras anuales locales en términos de miles de dólares y, ¿cierto?, compras durante la construcción y durante la operación, durante los 19 años. En definitiva, ¿cierto? Indiscutiblemente el proyecto minero Zafranal es un proyecto mediano, ¿cierto? Es una inversión de 1.263 millones de dólares de acuerdo al estudio de factibilidad. No es un proyecto como el tamaño de no sé, Cerro Verde u otro, pero de todas maneras va a mover bastante la aguja, ¿cierto?, en la economía regional. Eh, el proyecto, en definitiva, hoy día se encuentra completando el estudio de impacto ambiental y contarle un poquito, bueno, ya le he contado, digamos, cuáles son algunas de las razones por las cuales este proyecto, y no se las voy a repetir, es un proyecto que sin lugar a dudas va a traer beneficios a la región. Sin embargo, vale la pena destacar de que es muy probable que Zafranal sea el proyecto hoy día que tiene una real posibilidad de construirse en los próximos 5 años. La verdad que no vemos que haya otro y estamos a puertas de
seguir avanzando con esto. ¿Qué es lo que viene? Primero que nada, ¿cierto? La aprobación del estudio de impacto ambiental. Esperamos que esto suceda en las próximas semanas, la verdad. En definitiva, no debería pasar más allá, ¿cierto? Del mes que viene. Con esto quiero que sepan de que el proyecto ha planificado ya iniciar la ingeniería de detalle el segundo semestre de este año, con lo cual hoy día nos encontramos en proceso de selección del contratista EPCM. La modalidad de ejecución del proyecto es ingeniería, compra y administración de la construcción, la cual va a ser asignada, ¿cierto?, a un contratista, el cual hoy día nos encontramos en proceso de selección. Eh, Tenemos que completar, ¿cierto?, la adquisición de derechos superficiales. Como les comenté anteriormente, tenemos tres áreas que tenemos que, ¿cierto?, a la cual tenemos que tener acceso. El área de la línea eléctrica de 95 kilómetros, tenemos que concretar, ¿cierto?, la adquisición de esos derechos superficiales o el acceso a eso. El área de la mina, que ya se firmó un contrato con Autodema por 30 años, en la segunda área, y la tercera área es el área del camino de acceso principal. O sea, ninguna funciona por sí sola. O sea, si tengo el contrato de 30 años, solamente no me sirve la línea de energía, la mina y el camino. Son las tres áreas y el trabajo del equipo es, ¿cierto?, asegurar que tenemos acceso a esas áreas para entonces materializar la inversión. Lógicamente, no un paso siguiente, sino que es continuar reforzando la comunicación con las áreas de influencia, con las comunidades. Creemos que es sumamente relevante que la gente conozca, digamos, cómo se hace minería hoy día, de qué se trata, digamos, la ejecución de un proyecto de una planta concentradora, cuáles son, cierto, los pros de tener un proyecto minero en la región, y tenemos que estar trabajando continuamente en eso. Creo que es muy importante, mientras más gente entiende cómo funciona, cómo es la tecnología, cómo es que se puede, ¿cierto?, trabajar la agricultura, la minería, ¿cierto?, y la industria en una forma amigable y mancomunada, es bien importante. Eso se puede lograr y así funciona la minería hoy día y la minería del futuro. Con todo esto, digamos, estudio de impacto ambiental aprobado, ¿cierto?, con principalmente los derechos superficiales, ¿ah? Porque la ingeniería la podemos hacer sí o no. Eh, con eso, ¿cierto?, contando, ¿cierto?, con la aceptación de las comunidades que creemos que tenemos. eh, nuestra misión es presentar el próximo año el proyecto a los accionistas para aprobación definitiva de la inversión. ¿Cierto? Hoy día quiero que sepan que Safranal ha invertido desde el año 2004 hasta febrero de este año eh, cerca de 230 millones de dólares en las diferentes etapas que ustedes vieron en la línea de tiempo, ¿cierto? Exploración, ingeniería de prefactibilidad, ingeniería de factibilidad, estudio de impacto ambiental, etcétera. O sea, al día de hoy hemos invertido 230 millones de dólares a febrero. Eh, por lo tanto, lo que viene, ¿cierto? Bueno, y eso sin contar todo lo que estamos invirtiendo este año y el que viene, nosotros queremos tener la aprobación definitiva para ir a la ejecución del proyecto en el cuarto trimestre del próximo año. Eso significa que deberíamos iniciar las obras tempranas de construcción el primer trimestre de 2025. Terminar con la ejecución del proyecto, con el cumplimiento mecánico, probablemente a finales del año 2027, 3 años después, e iniciar entonces operación comercial en 2028. Por lo tanto, nos queda bastante que avanzar. Sin embargo, ¿por qué estamos haciendo la ingeniería de detalle a partir de este año? Porque necesitamos producir la energía, ingeniería que se requiere para aplicar para el permiso de construcción, concesión de beneficio A. Y para eso tengo que tener ingeniería de detalle desarrollada, ¿cierto? Someter, ¿cierto?, el archivo, digamos, para que sea evaluado, y esa evaluación toma 8 meses o un año. Por lo tanto, si me paro en 2025 para iniciar construcción de horas tempranas, necesito, ¿cierto?, haber hecho todo eso antes para poder seguir avanzando. Entonces, eh, ya esperamos este año entonces iniciar la ingeniería de detalle con miras a concretar la construcción del proyecto a finales de 2027.
Entonces, fechas clave son aprobación del estudio de impacto ambiental ahora, inicio de ingeniería de detalle o asignación del contrato de PCM a partir de julio, ¿cierto? Sanción o aprobación definitiva de la inversión de los 1.000 y más millones de dólares en el cuarto trimestre del próximo año, inicio de construcción primer trimestre de 2025, eh, cumplimiento de construcción o cumplimiento mecánico a finales de 2027, inicio de operación entonces en 2028. Es importante destacar que la estimación de aporte económico, ¿cierto?, a la región, producto de canon y regalía, es después del segundo año de operación. Esa era la última lámina que tenía preparada. Espero que les haya quedado más claro o que hayan conocido más de nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, muchas gracias, Mario, por la presentación. Ahora quisiera dar pase a la participación de los panelistas y también a todo el público que nos acompaña, tanto en presencial aquí como a través de las redes, los medios que tenemos digitalmente para transmitir todo este evento del Jueves Minero, puedan hacernos llegar sus preguntas durante la participación de nuestros panelistas. Acá en la sala, con las señoritas que tienen los papeles, pueden ustedes levantar la mano para poder llegar a hacer sus preguntas por escrito, y a las personas que están participando por los medios digitales también pueden tener los canales para poder hacernos llegar sus preguntas en la siguiente ronda que vamos a tener posterior a la participación de los panelistas. Para los panelistas, por favor, nuevamente quisiera volver a presentarlos para que los tengamos todos presentes, quienes nos acompañan el día de hoy. A mi costado está la señorita Mónica Belling, directora de la revista Proactivo. Un poco más al costado del ingeniero Mario está el ingeniero Seti Gavilán, quien es líder de operaciones y joint venture en Glencore. Y en el extremo del panel nos acompaña el señor Jorge Turpo, editor regional de RPP Arequipa. Entonces, me gustaría contar con sus comentarios y después seguramente le vamos a volver a hacer la palabra al ingeniero Mario para poder atender algunas de sus consultas, para posteriormente entrar ya a la rueda de preguntas. Entonces, tal vez puedo comenzar contigo, Mónica, con tus comentarios. Adelante, buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero expresar primero mi agradecimiento para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por invitarme a participar en este panel de muy alto nivel y de mucha importancia para el país. Quiero agradecer también al público asistente y al que está en las redes, que colabora con su participación para que el país pueda efectivamente hacer posible ese conocimiento de lo que es la minería en beneficio del desarrollo nacional. El ingeniero Mario, antes de iniciar, manifestó su solidaridad con las víctimas, pero también recordó solidaridad a la que me uno por todos los acontecimientos, pero también recordó un evento muy importante global que se ha desarrollado recientemente, el PDAC o PDIC. Efectivamente, el proyecto Zafranal ha sido el proyecto estrella en Toronto, y esto porque es el de más cercana ejecución. En medio de toda esta vorágine que hemos vivido, digamos que empieza con Zafranal a abrirse nuevamente esa luz que se abrió en el 2010 más o menos, un poco antes, con una serie de proyectos que venían en cadena. Esperamos que Zafranal sea efectivamente el inicio de un encadenamiento de ejecución de nuevos proyectos que ya están en cartera. Por cierto, Zafranal ha sido trabajado desde hace mucho tiempo, y aunque el ingeniero Baeza no es peruano, en mi curiosidad de periodista he visto que ha trabajado varios proyectos en el Perú, en la parte de estudios, en la parte financiera. Entonces es un buen conocedor de lo que ocurre y las posibilidades que tiene nuestro país. Dicho esto, vienen las preguntas a veces un poquito incómodas, pero que es bueno afrontarlas, ¿no? Una es sobre el
tema de tierras en Arequipa se ha venido poniendo en titulares una situación confusa sobre esto. Es bueno aclararlo porque naciendo bien, el proyecto puede seguir adelante. Si bien nos ha explicado muy rápidamente sobre las áreas de superficie, nos encantaría mucho que lo aclarara. Otro tema es el EPCM, que entiendo es uno de los temas de mayor interés de los proveedores mineros, y si nos puede dar la fecha para cuándo va a ser esta convocatoria. Y el otro tema también muy importante es el tema de cómo va a ser el traslado de los concentrados hasta el puerto de Matarani. Si bien es cierto, como lo ha indicado, que está lejos, algo lejos del corredor minero del sur, sí ocupa la zona sur y sí ocupa ese público o esa población muchas veces desinformada. Entonces sería bueno que conozcamos también un poco más de esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. No sé si tú, Mario, quieres contestar ahora o prefieres tal vez al final juntar un poco las preguntas. Perfecto. Bien, muchas gracias. No creo que mejor es irlas direccionando una a una. Bien, gracias por la introducción y por cierto, también recordar lo importante que es Safranal para el Perú. Y sí, soy chileno y he trabajado en muchos proyectos y esa es una historia que también le he contado y probablemente voy a comentar un poco al final de la presentación qué es lo que significa para mí la minería, qué es lo que significa para un país y cómo es que las cosas cambian cuando la minería se desarrolla de manera sostenible. Bien, creo que la primera pregunta es bien importante, Mónica. En definitiva, ayuda y me ayuda mucho también a explicar y aclarar un poco para que haya más información respecto del tema. Primero que nada, Safranal es una empresa con altísimos estándares de ética y transparencia. Nuestros accionistas principales son conocidos, TEC, y tienen hoy día y son ciertos de las compañías con mayores estándares de sostenibilidad a nivel global. La pregunta ayuda en definitiva para contestar respecto del tema de las tierras. En definitiva, como lo mencioné anteriormente, no necesitamos solamente el área de la mina para lo cual firmamos este contrato de 30 años. Necesitamos también el área de la línea eléctrica y el área del camino de acceso principal. Nosotros estamos tranquilos, nosotros hicimos y firmamos este contrato el año pasado en octubre y para hacerlo hicimos todo lo que teníamos que hacer, cumplimos con todo lo que teníamos que cumplir desde el punto de vista legal, desde el punto de vista administrativo y nuestro equipo ¿cierto? Respondió a todos los requerimientos y a todo lo que se solicitó. Y así llegamos entonces, también después de aprobaciones internas y de los accionistas, a concretar la firma de este contrato. Entendemos de que si esta nueva administración quiere revisar esto, no tenemos ningún problema en nuevamente trabajar con ellos, discutir qué es lo que se hizo, cómo se hizo y seguir avanzando. En definitiva, hoy día estamos trabajando en eso, estamos trabajando con Autodema justamente para ver cómo y de qué otra forma podemos ayudar a que internamente ¿cierto? Estén cómodos y podamos seguir avanzando. Importante destacar que este no es el primer contrato que firmamos con Autodema. Safranal está trabajando y tiene contrato por esa área con Autodema desde el año 2009. Desde el año 2009 que venimos renovando un contrato ¿cierto? De usufructo del área de la mina, la misma área que les acabo de mostrar, cada 2 años. Lo que se hizo el año pasado fue, digamos, desde el año 2009, casi 14 años, ¿por qué no hacemos un contrato ¿cierto? De largo plazo? Safranal es un proyecto de interés nacional, tiene una vida útil de 19 años y 30 años en total, considerando construcción, ¿cierto? Operación, cierre y poscierre. De esta manera firmamos este contrato
por 30 años. Así que estamos trabajando con ellos bueno, haciendo todo lo que tenemos que hacer de manera de que esto pueda seguir avanzando y poder hacer un check en el área de la mina y poder enfocarnos entonces en el área del acceso principal y de la línea de energía. La otra pregunta era respecto de cuándo el transporte. Sí, el transporte, nosotros estudiamos varias alternativas cuando se estudió la prefactibilidad y la factibilidad para buscar ¿cierto? La mejor manera de poder transportar el concentrado hacia el puerto de Matarani. Y finalmente dimos con ¿cierto? La alternativa de construir una ruta ¿cierto? Que pasara afuera y lejos de anexo Majes Pedregal, que es ¿cierto? El centro poblado más cercano. Por lo tanto, diseñamos esta ruta de 55 kilómetros que nos llega a empalmar a la carretera. De la carretera nos vamos, ¿cierto? Por la carretera panamericana hasta la costanera, hasta el puerto de Matarani, y sí vamos a ocupar, ¿cierto? Vía existente, que es la ruta que hay hoy día. Para eso se hicieron varios estudios de tráfico, se realizó estudio de polvo y una serie de otros estudios que son parte, ¿cierto? De el proceso de evaluación ambiental, y que creemos que ya deberíamos estar a puertas de tenerlo aprobado. Todas esas consideraciones, Mónica, están ahí, ¿cierto? Los estudios que se hicieron y de qué manera se estudiaron los impactos y cuáles son y cómo se van a mitigar, eso está incluido y ha sido considerado. Respecto del EPCM, eso es una pregunta que es bien interesante para las empresas de EPCM porque realmente están bien interesados. Nosotros empezamos el proceso de licitación. Estamos en eso, estamos hoy día en proceso de este semestre concretar ¿cierto? La base de licitación y vamos a ¿cierto? tener una oferta de PCM y vamos a iniciar y esperamos concretar este contrato a partir de julio. A partir de julio entonces empezaríamos y quisiéramos poder empezar la ingeniería de detalle y esta ingeniería va a ser liderada por la empresa que se va a hacer cargo de la ejecución del proyecto y va a administrar, ¿cierto? La construcción del proyecto en nombre de Safranal, lógicamente trabajando en paralelo con el equipo del proyecto que también estamos reforzando para empezar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Entonces, ahora más bien vamos a tener la participación del ingeniero Seti Gavilán, también para que nos haga llegar sus comentarios respecto a tu presentación y al proyecto Safranal en general. Seti, por favor, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, en principio, saludo a todos los asistentes. Estamos en casa prácticamente llena. Y un saludo a todos los que nos siguen en las redes. Felicitaciones, Mario, por la presentación bastante clara, muy ilustrativa. Un poco la participación que voy a tener va a estar un poco referida en, de repente, una reflexión de lo que a veces implica un proyecto de la envergadura que Mario nos ha presentado. Lo ha llamado modesto, intermedio, pero la verdad inversiones de más de $1.000 millones son significativas, ¿no? Y significativas en el sentido de la forma en que vemos los proyectos, ¿no? Muchas veces vemos esto como una, llamémosle, tasa interna de retorno, ¿no? Para los accionistas. Y proyectos mineros oscilan probablemente, dependiendo de sus condiciones, su país donde se desarrollan, 12, 22% en el mejor de los casos, ¿no? Situémonos en un 15%, un 17% que lo hace atractivo y viable. Muchas veces no reparamos qué pasa con la otra diferencia, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro 80% y qué significa, ¿no? Vemos impuestos, vemos canon, vemos regalías, pero hay componentes también importantes que tienen que ver con los costos operacionales, los salarios, tiene que ver con el capital de sostenimiento, tiene que ver con el capital de expansión, ¿no? Entonces, un proyecto cuando se realiza entrega mucho valor a las sociedades donde se desarrolla, ¿no? Y en ese sentido, creo que Mario nos ha mostrado números bien interesantes de compras locales, por ejemplo, en la etapa de construcción,
en la etapa de operación, que seguramente se extrapolan a lo que se genera en el ámbito regional, en el ámbito nacional y también en el internacional, ¿no? Lo deseable, evidentemente, es que la mayoría sea, digamos, local, en la mayor proporción, ¿no? Y esto viene con el desarrollo que se puede generar a partir de este tipo de proyectos en donde se desarrollan, ¿no? Entonces, terminamos en lo que estamos denominando desarrollo territorial y la importancia que eso puede tener. En ese sentido, a lo largo de los 19 años del proyecto, una de las cosas más importantes que creo que en cualquier proyecto que estamos realizando en la actualidad tiene que ver con ese desarrollo territorial, ¿no? Y cómo podemos llevar progreso a través de este instrumento maravilloso que tenemos, que es la minería, particularmente en nuestro país, ¿no? No voy a hablar un poco del cobre y el futuro del cobre porque creo que convenimos que por los próximos 20 años, creo, con las temáticas de transición energética, creo que por primera vez en la historia uno ve un futuro bastante estable, ¿no? Uno siempre acostumbrado como minero a los vaivenes de los precios, pero creo que no es el caso en esta coyuntura actual, ¿no? Con lo cual yo creo que hay una importante oportunidad para el desarrollo territorial, para las comunidades que están más cercanas a los proyectos y como un genuino instrumento de progreso, ¿no? Entonces, Mario, en ese sentido, mi comentario y mi pregunta ahora viene un poco sobre la estrategia, ¿no? La estrategia, estos 19 años de operación que planifica tener el proyecto Zafranal dentro, digamos, donde se va a desarrollar. Tiene interesante, tiene muchas aristas, digo, muchas respuestas la reflexión y pregunta. A ver, lo comenté anteriormente, nuestra estrategia principal, cierto, es que cuando nos vayamos la gente diga qué bueno que estuvo. ¿Y a qué me refiero con eso? En definitiva, hablé también de cuáles son los pilares fundamentales en los cuales nosotros vamos a basar, ¿cierto?, nuestra inversión social: educación, salud, infraestructura básica y principalmente desarrollo de las capacidades. El área donde el proyecto se encuentra ubicado, ¿cierto?, o las comunidades o las áreas de influencia, principalmente, la verdad que son pueblos, tienen un gran desarrollo agrícola, hay mucho desarrollo y potencial turístico, también la gastronomía, digamos, y la crianza y cultivo del camarón. En definitiva, las áreas de influencia ya están funcionando. Entonces, nosotros pensamos que nuestro principal legado, más allá de lo que hagamos durante la etapa de construcción y los 3.000 y tantos puestos de trabajo que generemos y también en la operación, es buscar la manera de fortalecer las capacidades para que estas economías que hoy día están funcionando puedan ir más lejos y más allá. Entonces, pensar en potenciar tal vez y mejorar las capacidades de exportación, ¿cierto?, de los productos. Tal vez potenciar de todas maneras el área del turismo, o sea, el área rica en turismo. Hay lugares como Toro Muerto, en los cuales hemos estado trabajando fuertemente, hay petroglifos, hay mucho que mostrar. Entonces, la estrategia de Zafranal es potenciar, ¿cierto?, y incrementar las capacidades de las áreas de influencia. Eso es nuestra estrategia y además de eso, creo que la minería moderna en general está pensando en eso. No repartamos y distribuyamos pescado, enseñemos a pescar. Yo creo que eso es un poco lo que estamos haciendo y creo que ese es el futuro de la minería sostenible. No competir, vivir en comunión y desarrollar y seguir desarrollando. Muchas gracias, Seth, y muchas gracias, Mario. Y quisiéramos continuar esta ronda de comentarios con la participación del señor Jorge Turpo, editor regional de RPP Arequipa. Buenas noches, Jorge, adelante, por favor.
Muchas gracias al Instituto por la invitación, bueno, y a ustedes también que están aquí en el auditorio. Gracias por su tiempo, por el interés que tienen por este proyecto que se va a desarrollar en mi región, que es la región Arequipa. Bueno, saben que Arequipa ha tenido el infortunio de tener en los últimos 4 años una sucesión de autoridades que lamentablemente nos han decepcionado, ¿no? El Mercader Ejica es gobernador, actualmente encarcelado por presuntos casos de corrupción. Queda el vicegobernador, fallece a los pocos días de asumir el cargo. Queda su hija, Kimberly Gutiérrez, que destacó más por contratar a sus comadres en la gestión. Y bueno, en esa coyuntura se busca desarrollar un proyecto tan importante como es Safranal. Me gustaría compartir el optimismo que tienen desde la empresa, por supuesto. Es su derecho y tienen que ser así. Pero tampoco quiero llegar al pesimismo extremo. Solamente quiero dar indicadores y consideraciones que se debe tener en medio de esa coyuntura social y política que vive Arequipa. Y sabemos, las comparaciones son odiosas, pero tenemos el antecedente de Tía María, ¿no? Son proyectos distintos, pero lo que no es distinto es ese discurso antiminero que existe en un sector, asusado además por políticos que llegan a estos lugares y dicen, sí, nosotros estamos con ustedes, que primero es el agua y demás. Creo que eso lo sabemos ampliamente, pero creo que son indicadores que tienen que tomarse en cuenta para que este proyecto sí marque la diferencia y pueda salir adelante, como es el deseo de la empresa, por supuesto. Y en ese contexto, lamentablemente, se ha dado y ha quedado una mala sensación en cuanto a la firma del contrato de concesión de las tierras. Autodema es la autoridad autónoma de Majes, básicamente ve proyecto Majes 1, que tiene 38.000 hectáreas de cultivo, 38.000 hectáreas de cultivo mal irrigadas, y por eso hay ese colchón de agua que Safranal pretende extraer parte de esa agua salobre que existe en la zona y que ha destrozado otro valle, que es el Valle de Siguas, por las filtraciones que ya se están produciendo. Bueno, Autodema firmó este contrato, como bien lo ha explicado el gerente de la empresa. Lo hizo en octubre del año pasado, pero les explico esto para que tengan en consideración de que quedó esa sensación de que ¿por qué se hizo de esa manera? ¿Qué ocurrió? Ha quedado la sensación de que se hizo bajo la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque sale un consejero regional a decir, miren lo que ha firmado el gerente de Autodema con Safranal. Esta concesión, que miren, que no estamos de acuerdo con los términos, y no ha pasado por el Consejo Regional. Nosotros somos el legislativo regional y debimos ver esa concesión. Sale la exgobernadora a decir, efectivamente, yo tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esos términos, voy a pedir su revisión. Bueno, ya no le alcanzó el tiempo, ya dejó el cargo en diciembre del 2022, ha ingresado el ex rector de la UNSA como gobernador de Arequipa, Roel Sánchez, a quien se le ha consultado sobre el tema y le ha dicho, efectivamente eso tiene que pasar por Consejo Regional, por el Ejecutivo, vamos a revisar todo el asunto. Entonces, hay una primera consideración. ¿Por qué desde el sector minero no se busca marcar esa diferencia? No dejar ninguna posibilidad de que de ese tipo de temas se cuelguen quienes se oponen a los proyectos mineros. Para ellos es fácil decir, miren cómo se firmó esto. Entonces, creo que ahí vale la reflexión de decir, hay que ser, o que esto se haga con mayor transparencia y demás. Hay la voluntad de la empresa, lo ha dicho el gerente, y creemos que ese debe ser el camino, y que se aclare lo más breve posible con el gobierno regional y que se haga público y que toda la población esté enterada en qué términos se negocia ese contrato o se revisa, porque el contrato ya está firmado. Eso como primera consideración. Luego, hace 3 días, y esto ya quiero planteárselo como pregunta al señor Baeza, en RPP Arequipa hemos entrevistado al nuevo alcalde de Castilla, la provincia de Castilla, zona de influencia del proyecto, Renzo Pastor Alatrista, y él ha dicho, Safranal solamente va a ser viable si firma un convenio marco donde se comprometa a entregar el 10% de sus utilidades, si no, no va el proyecto. Lo ha dicho así, en esos términos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la empresa frente a ese planteamiento ya de una autoridad elegida que está iniciando su gestión? El proyecto todavía está, digamos, en plenos trámites, pero ya están planteando convenio marco. Eso como una pregunta. Y la segunda pregunta, que ya respondió en parte a raíz de la consulta que hacía Mónica, ¿por qué la empresa decide sacar en camiones el mineral hacia el puerto de Matarani, sabiendo los malos antecedentes que hay con el corredor minero del sur, que para siendo bloqueado constantemente
¿Y por qué no se planteó hacer un mineroducto, por ejemplo? No sé, no es rentable, me gustaría saberlo, porque eso puede generar problemas a futuro. Cuando pasen los camiones, saben lo que ocurre con los antecedentes que hay con Antapacá y con todos los camiones que salen hacia el puerto de Matarani utilizando el corredor minero del sur. Esas consideraciones, señor Baeza, muchas gracias. Bien. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Gracias, Jorge. Creo que nuevamente respecto de la primera pregunta, ¿cierto? Refería al acuerdo marco, convenio marco. Sí, en definitiva, ¿cierto? Hay bastante historia sobre los convenios marco y bueno, primero que nada, nosotros, y yo saludo, digamos, el interés, ¿cierto? del nuevo alcalde ya de empezar a conversar con nosotros. La verdad que es bueno porque son autoridades nuevas y hay que empezar ya a relacionarse, conversar, explicarle y contarle de qué se trata el proyecto. Y por supuesto, nosotros tenemos una política de inversión que está bien clara y está enfocada en estos pilares que ya comenté: educación, salud, infraestructura básica y aumento y desarrollo de las capacidades. Tenemos toda la voluntad del mundo de trabajar con las nuevas autoridades, comunicarnos con ellos y juntos diseñar formas de convivir y poder de mejor manera contribuir, ¿cierto?, al desarrollo de las áreas de influencia. Comentarle también, y bueno que vean, ¿cierto?, que estos 19 años de operación van a generar impuestos por más de 1.500 millones, ¿cierto?, cánones por cerca de 500 y regalías por 150 millones de dólares durante 19 años. Y nosotros como compañía, cuando estemos operando en algún minuto, seguramente vamos a buscar mejores maneras de poder mejor invertir en la región y sobre todo en las áreas de influencia. Por ahora queremos seguir avanzando con el proyecto, queremos, ¿cierto?, materializar el tema de las compras de tierra y poder entonces tener la aprobación de nuestros inversionistas y tener el cheque por 1.000 y tantos millones de dólares para poder construirlo y ahí en adelante poder seguir creando y desarrollando una buena relación con la área de influencia. 10% de las utilidades también tiene que ver con la segunda respuesta. Digamos, esto finalmente es una inversión, ¿cierto?, que debe tener retorno. No se puede construir algo solamente para distribuirlo. Los accionistas necesitan tener retorno y claro, eso probablemente lo haría inviable. Respecto del camino, sí, se hicieron siempre en la etapa de estudio, ¿cierto?, de conceptual y de prefactibilidad, se estudian diferentes opciones y alternativas. Opciones de ruta, ¿cierto?, opciones diferentes, y también se estudió, ¿cierto?, y se pensó y se vio la opción de un mineroducto. Sin embargo, el proyecto tiene una ley bastante marginal, es 0.43 o 44% de cobre, ¿cierto? La verdad es que no daría, no daría. Es un proyecto, ¿cierto?, que se ha hecho y se ha diseñado de una forma muy, muy robusta, ¿ah? Es un diseño muy simple, muy robusto, muy bien hecho, de manera de poder, ¿cierto?, transformarlo en un caso económico real y eficiente. Entonces, un mineroducto no volaría simplemente, ¿no? Esa es la respuesta más fácil. No nos da los costos para construir algo como eso y el proyecto no volaría. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Jorge, por tus consultas. Y creo que el espacio que nosotros queremos generar acá no solamente es para exponer las partes técnicas, sino precisamente apoyarnos de los medios de prensa que sirven para poder, a su vez, canalizar las respuestas y poder también traer un poco las consultas, ¿no? La verdad, yo he recibido acá en la sala ya una cantidad bastante grande de consultas, no va a haber oportunidad de hacerlas atenciones directamente, pero vamos a hacerle llegar las preguntas directamente a la empresa para que después ellos directamente, que a las personas que han colocado su correo electrónico se les pueda responder, si es que no las podemos cubrir completamente el día de hoy. También hay varias consultas que vienen por la red y algunas más o menos encaminadas a las preguntas que han sido formuladas. Entonces yo creo que el proyecto en general va a buscar, obviamente, desarrollar un caso de negocio
con un control moderado o un control y una atenuación de los potenciales riesgos. Algunos riesgos se han mencionado, que es el tema de las tierras, el tema del agua, el tema del transporte de concentrados, y voy a aprovechar de transmitir algunas otras de las que han llegado para seguir desarrollando un poco todo el panorama completo de lo que sería el proyecto Zafranal. Una de ellas están relacionadas al aspecto humano, es decir, cuántas personas piensan contratar, cuántas piensan capacitar, cuál es la estrategia de desarrollo de capacidades, porque es una zona minera, pero que, digamos, todavía está a full capacidad. No hay ninguna mina que vaya a parar en el corto plazo y por ende va a haber que generar capacidades y supongo que también sería interesante generarlas en la cercanía inmediata de la operación minera. Esa es una de las consultas que tenemos. La otra está ligada a los aspectos de innovación. Este proyecto está pensando poco a poco introducir algunos componentes ya cuando empiece la operación. En otras minas cercanas hemos visto desarrollo de equipos autónomos, se ha visto generación de energía limpia, ingeniería renovable, solar, eólica, otras fuentes como el hidrógeno. Entonces, a ver si tienen también dentro de su matriz, no en el corto plazo, porque por supuesto el proyecto podría subir mucho en el corto plazo su costo, pero si más adelante tienen pensado hacer ese desarrollo. Y la otra parte es cómo se va a abordar el plan de cierre. Yo sé que está 19 años adelante la operación, pero creo que también es un legado positivo que se va a dejar y hay una infraestructura que va a quedar presente en la zona. Entonces, tal vez, Mario, si nos puedes ayudar con esas tres consultas, el desarrollo de la mano de obra, las capacidades locales, los temas de innovación, si los tienen mapeados en algún momento en el desarrollo del proyecto, y los aspectos vinculados al cierre. ¿Cómo está la estrategia, por lo menos, del cierre de esta operación de Zafranal? Bien, buenas preguntas. Voy a partir por la última, el plan de cierre. En definitiva, lo que tenemos hoy día a nivel de factibilidad y lo que está incluido en el estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Es un plan de cierre a nivel conceptual. Hoy día ya estamos en proceso y iniciamos el proceso de licitación para la contratación de la consultora que nos ayude a diseñar y definir el plan de cierre definitivo. Nosotros tenemos, ese es el plan, es parte del plan de este año, ¿cierto? Es una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, inmediatamente tenemos 12 meses para presentar el plan de cierre definitivo y estamos en eso, es parte del plan. Por lo tanto, esperamos de aquí a finales de año, o principios del próximo año, tener diseñado el plan de cierre definitivo que va a incluir, ¿cierto?, todas las consideraciones que se requieren y lógicamente apuntando a hacer sostenible, ¿cierto?, la infraestructura después de la operación de la mina. La otra consulta era sí, pero tenía una segunda. Eso. Muchas gracias. Sí, importante el tema de la innovación. Sí, efectivamente, hoy día estamos viendo cómo la minería está evolucionando, ¿cierto? Y enfocándose mucho más en ser mucho más sostenible. Nuestro proyecto fue diseñado de una manera bastante simple. Es una concentradora convencional con equipos mineros convencionales. Sin embargo, en atención al futuro, justamente, hoy día estamos, pero es verdad, digamos, todas las cosas las estamos en proceso de estudio, entonces hoy día estamos de hecho enfrascados y enfocados en tener un estudio que nos permite identificar cuál es la huella de carbono que va a tener la operación, que tiene el proyecto, de manera de entonces desde ya, ahora, poder diseñar y buscar formas de mitigar eso durante la etapa de ingeniería de detalle. Estamos específicamente en eso, son tareas de este año. Una es el plan de cierre, y la otra es definir cierto, la huella de carbono del proyecto y entonces definir algunos planes de acción. Además de lo que comenté, cierto, de desarrollar e iniciar la ingeniería de detalle que nos permita tramitar los permisos de construcción para iniciar el 2025. Construcción que va a emplear en el PIC cerca de 3.500 personas, ¿cierto? 3.500 personas que no las vamos a encontrar, ¿cierto?, en la región. Dentro del plan, ¿cierto?, tenemos lógicamente
de una manera sostenible, capacitar, ¿cierto? Y entrenar a mano de obra local para actividades de construcción de una manera muy sostenible. La verdad que es bien delicado y debemos ser capaces de mantener un equilibrio con la economía existente. Entonces, el plan incluye, ¿cierto?, utilizar mano de obra no calificada, mano de obra semicalificada, calificar mano de obra y utilizar mano de obra calificada de la región, ¿cierto?, hasta que sea sostenible. De la misma forma, para la operación, nosotros ya tenemos un plan de preparación operacional, Operational Readiness, ¿cierto?, en la cual define cómo es que vamos a transicionar desde la construcción hasta la operación, ¿cierto? ¿Cuándo debemos contratar, ¿cierto?, al operador de la planta? ¿Cuándo debemos contratar, ¿cierto?, a los operadores de los camiones de mina? Y en ese plan, ¿cierto?, se detalla claramente quiénes y cuándo entran y qué programa de capacitación necesitan, porque en definitiva, ¿cierto?, por ejemplo, los camiones mineros no es que anden los choferes de camiones mineros en la plaza esperando trabajo, ¿cierto? Y tú lo acabas de decir. Necesitamos planificar eso con anticipación. Luego, el plan de Operational Readiness, ¿cierto?, se inicia a partir del próximo año, que es el año -4 del proyecto. Y ahí tenemos todas esas consideraciones. La verdad que es una... Y es interesante conversarlo porque cuando uno dice vamos a construir el proyecto y empezar a operar, pero claro, empezamos los ingenieros que hacen el estudio y se empiezan a completar los estudios y llegan los ingenieros que hacen la ingeniería de detalle y se completa y llegan los que construyen y los que construyen no operan tampoco, o sea, construyen. Entonces, claro, todo eso, ¿cierto?, es un plan que hay que preparar con anticipación. Y está definido y se sigue trabajando porque siempre va cambiando, pero como lo planteaba Jorge recién también, o sea, uno dice, vamos a invertir 1.300 millones, etcétera, y se construye y se opera, pero cuando se construye, se requieren sistemas, después se requiere cierto software y la gente que lo opere, y todo eso hay que traerlo y parte capacitarla. Entonces ahí está un poco el impacto, ¿cierto?, en el desarrollo local. Vamos a tener alrededor de 850 personas de planta durante la operación de la mina y muchos de ellos esperamos que sean y hayan sido creados localmente desde la construcción hacia la operación. Muchas gracias, Mario. La verdad que son muy buenas noticias saber que el proyecto está encaminado. Muy buena noticia saber que está próximo, esperamos a ser aprobado ambientalmente, que es un hito clave para entrar ya en la recta final, o tanto de la parte de ingeniería, la parte de aprobación por parte de los inversionistas, empezar a construir lo que tú comentas que es la parte de preparación operacional, Operational Readiness, y creo que tenemos una oferta de trabajo muy importante, no solamente en el Perú, sino particularmente en Arequipa, por universidades. Tenemos el CETEMIN, no muy lejos, donde están ustedes ahí en Pedregal, es un instituto técnico, donde tiene también la parte pues, de los especialistas en planta, mantenimiento, operaciones, y la parte supervisión, que tenemos unas universidades excelentes también en la parte de Arequipa, así que va a haber seguramente una oportunidad de capturar todo ese talento y volcarlo a construir el equipo que tú comentabas con mucho corazón ahí en Safranal. Bueno, primero que nada agradecerte nuevamente, Mario, y agradecerles a nuestros panelistas su participación y por supuesto al público que nos acompaña. Siguen llegando las preguntas, me han llegado ahorita 2 más de Canadá, es decir, nos siguen ahorita, estoy seguro, Carlos, que mañana vamos a tener la estadística y vamos a estar full house, como comentaba Seti, no solamente presencial acá en la sala, sino también a nivel de redes, lo cual es un gran trabajo que están haciendo ustedes y por supuesto cuenten con todo el apoyo del Instituto para seguir promocionando todas las etapas del avance de este proyecto tan importante para nosotros como sector, para el Perú y por supuesto para la región Arequipa. Ya nos acercamos al final de la jornada, nuevamente quisiéramos agradecerle a Safranal por habernos brindado tanta información del proyecto y haber estado abierto a las consultas para también informar al público de la región sobre el alcance del proyecto. Invitamos al público a seguir el Instituto en sus canales oficiales de información donde podrán conocer sobre las diversas actividades que dispone para sus asociados y el público en general. De esta manera finalizamos la actual jornada, agradecemos una vez más la participación de todos los panelistas y expositores y los invitamos a participar del cóctel que se va a llevar a cabo aquí en el hall del Instituto para continuar conversando y por supuesto hacerle llegar las consultas a todo el equipo de Safranal. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.